Es tu hermana, pues podría ser tu mujer. Tú, un momento callado. Esta mujer de aquí, de que la veo, tú llevas un cachondeo, hija. Bueno, le voy a hacer... Tápate los oídos. No, ahora, tápate los oídos. A ver. Separada, viuda. Ahora te vas a casar. Casada. Casada. ¿Llevas el tío, nena? Sí. Te veo con ganas de hacer más niños pequeños. Nena, que tienes ganas de más. ¡Madre guapa! ¿No le darías un hermanito más? Una hermanita. Bueno, ¿Gorda? escúchame una cosa. Me hace muy feliz que hayas venido al espectáculo. Maravilloso. Dame un beso. ¡Pero se ha crecido un montón! Tú espera que luego te sacaré al escenario a cantar la canción. Nene, ¿tú qué haces aquí? Dando vueltas con la bici. Joder, ¿por qué no nada? Pero esto es un espectáculo verde para mayores de 18 años. Me encantan estos niños, de verdad. Y ya tengo 8. Tú vas a subir al escenario a bailar la patata. Hola, buenas noches, cariño, ¿cómo te llamas? Micaela. Nina, la doble de las virtudes sin peluca, fantástica. Un aplauso para ella. Este caballero, todos saludados. Estos de aquí. Espera, un momento, que este me dice, diles algo. Claro, o sea, aquí vienen de despedida de soltera, de soltero, y dice, diles algo. O sea, esta mujer es mala. Diles algo. A ver, dímelo yo, ¿qué quieres que me diga? ¿Qué quieres que me diga? ¿Una mariconada? ¿Algo verde? ¿Me puedo meter mucho, nene? Nene, ¿tú me puedo sentar aquí? Sí. Pero esto está a punto de reventar, o sea, si quieres tu mujer, pone a punto de nieve, lo que quieras, pero yo me voy a sentar, hijo mío, porque a ver... ¡Ay! 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 Ya me he quedado preñada, hijo. ¡Fuerte aplauso para él! Me han dejado preñada, de verdad. Bueno, ¿cómo te llamas? Sergio. Sergio, ¿qué? ¿Tu mujer? ¿Piensas tener muchos hijos? Ah, tú, claro. ¡Uy, hombre, nena! Aquí, a ver, toda la gente que del lado este, del lado sur, que tenga la teoría, por favor, que pase a pasar por la barriga de... ¿Cómo te llamas? Isa. De Isa, porque entonces pasamos en el mérito por una embarazada, le pasamos por la cabeza, porque entonces ya no se tiene que teñir el pelo con farmacia. Y después ya les damos un beso maravilloso por haber venido al show, porque si le pasamos eso por la barriga, nos tocará todo en la lotería y salimos de esta puta crisis. ¿Eh? Salimos de la puta crisis. Un aplauso para ella, por venir embarazada. Porque, hija mía, ¿cómo está España? De verdad, ¿cómo está España? ¿Cómo está, hija, España? Fatal. ¿Lo has votado? Secreto. Ahora ya viene la parte un poco más fuerte. ¡Pues no votes! ¿Por qué tienes que votar? Si no nos representa nadie. ¿Para qué vamos a votar? A ver, 4 de uno, 4 de otro. Eso no soluciona nada. Hay que quejarse, hay que hacer manifestaciones, hay que revolucionarse. ¿Es verdad o no? Bueno, y ahora que estamos tan calientes, porque si no me van a matar, esto va a durar más que el año. A ver, esto es como, ¿cómo diría? En catalán hay una cosa que es de unir la cardolla. ¿Sabéis lo que es cardolla? El cocido madrileño. Aquí, la rebujito, bueno, los rebujitos de bebé. Pues verdad que en la cardolla, que es el cocido madrileño, se pone pelota, se pone patata y se ponen muchos alimentos. ¿Verdad que usted hace cocido, señora? Un momento, que señora de cara de hacer cocido. ¿Cuántos años lleva usted haciendo cocido? Muchos. ¿Tiene hijos? Bueno, yo te tuteo, porque no me gusta aquello de usted ha pasado en otra época. ¿Cómo te llamas? Regina. Escúchame una cosa, ¿verdad que has hecho cocidos y tal? Y en eso, ¿verdad que se pone garbanzos, patata, Pieza de cerdo. Un trozo de jamón. jamón de Teruel también? Entonces, que digo yo que estamos todos ya riendo. ¡Uy! La tercera edad. Nene, ¿tú qué eres? ¿De la tercera o la cuarta edad? Buenas noches, ¿cómo te llamas? Pablo. ¿Tú de qué edad eres? ¿De la primera o la segunda o la cuarta o la quinta? De la quinta. De la quinta. Eres donante de pelo. Señor, un donante de pelo.
Has dado todo, ¿no? Para la ciencia ya, los riñones, los ojos, ay, tu marido, ¡qué solidario! Es que es súper solidario, tío. Todo quiero para él, todo para ellos, mira. Bueno, pues tú da hasta lo que tienes ahí abajo, tú dalo, para la ciencia, tú dalo. ¿No tienes nada? Hijo mío, una butifarra tendrá tu marido, ¿no tienes? No, es el marido de ella. ¡Marido! ¡Un aplauso! ¿Ella es el marido? De verdad, ¿la mujer de quién eres tú? Un aplauso para la dicotomía sexual. Un aplauso, cariño, por muchos años. Ay, bueno, pues como iba diciendo, aquí estamos... Uy, y este, como no le diga nada a este me mata. Ay, nene, de verdad. Me he quedado preñada con el marido de María, de aquella de allí. Y ahora aquí, ¿qué? No tengo mucho tiempo. Tengo que hacer la patata y otro número. Escúchame una cosa. No, al escenario, ¿tú qué quieres hacer? Tú escúchame, ¿tú sabes por qué los catalanes no tienen nevera? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al cerrar la puerta no se enciende la luz. Hombre, porque son muy agarrados. El chiste ha estado bueno, ¿eh? Pero yo pensaba que decía, ¿tú sabes por qué los catalanes no tienen nevera? Porque cuando cierran la puerta se las troncan, se la pillan. No es así, no es así. Bueno, un aplauso para el chiste, un aplauso para el chiste. Bueno, un momento, estamos muy calentitos con la patata. Ahora, ¿verdad que esto es como una cosa que hierve? Pues vamos a hacer como una canción que se llama La Patata. Pero para eso necesito la colaboración de todos vosotros. A ver, un momentito, estos niños, ¿podríais subir conmigo al escenario? Venga, todos conmigo. Rosario, cariño, ven un momento. Ven, que me ayudarás a subir a todos los...